Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de sanidad animal para ver cómo debemos actuar frente a la fiebre aftosa. La fiebre aftosa es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a los animales que poseen pezuñas, como los bovinos, ovinos, cerdos, cabras, llamas, vicuñas, cérvidos y algunos silvestres como el carpincho. La presencia de un picornavirus muy pequeño que contagia con un periodo de incubación breve de pocos días y se difunde entre las especies susceptibles en forma muy rápida es el origen de la enfermedad en los campos. El punto principal es la circulación del virus, o sea, la presencia del virus. El segundo es la baja de la inmunidad del animal, del vacuno o del ungulado. Digamos, todos los ungulados son los que sufren la enfermedad. Pero básicamente a nosotros, o el factor número uno, o la especie número uno es la bovina. Entonces, son los dos factores que influyen en la presencia. Primero, o sea, en la presencia del virus en sí y después la baja de inmunidad. Un largo proceso iniciado a partir de 1865, cuando por primera vez se diagnostica su presencia en el país, constituye la cronología de la lucha contra la fiebre aftosa en Argentina. Desde entonces la enfermedad se manifestó en epidemias sucesivas y recurrentes, al punto de transformarse en limitante severo de la ganadería. Sin embargo, el fuerte compromiso del sector productivo y los avances científicos en la materia han permitido controlar la situación. Con respecto a los virus, tenemos tres tipos de virus: el virus A, O y C. En el país, el C, y en Sudamérica hace años que no está presente solamente en Venezuela, pero digamos, nosotros seguimos aplicando el antígeno para los tres virus. En el año 1972, el Gobierno Nacional dio origen al actual Servicio Nacional de Sanidad Animal, SENASA. A través del mismo, comenzaron a ser instrumentados planes pilotos de control y erradicación, junto al desarrollo de investigaciones. A partir de los trabajos, se logró obtener un inmunógeno de alta calidad, pero que brindaba solo 4 meses de efectividad. Hacia 1980, con la aparición de la vacuna oleosa de 6 meses de inmunidad y la aplicación de nuevas estrategias, se comenzó a recuperar la credibilidad del sector pecuario. En la actualidad, el avance de la industria de insumos veterinarios ha permitido contar con vacunas elaboradas a partir de modernos inactivantes del virus. En Argentina la realidad sanitaria es excelente, es así. No tenemos circulación de virus y tenemos una muy buena cobertura antigénica, o sea, los animales están muy bien protegidos. Eso es a partir del plan de vacunación que se implementó a partir del 2001-2002, que se vacuna el 100% del stock ganadero en 2 periodos del año, ¿no? Debido a que el virus tiene la posibilidad de ser transportado por vehículos, se pueden originar en forma casi simultánea varios focos en distintas regiones de un país, aunque se encuentren a grandes distancias. Si bien se han detectado 7 tipos de virus en todo el mundo y su distribución geográfica es amplia, existen en Argentina tipos de virus de aftosa que están mutando permanentemente, por lo que el manejo de los rodeos son una acción preventiva. Básicamente tener un buen nivel sanitario, o sea, que el animal no sufra estrés, que esté bien alimentado, que sea vacunado en tiempo y forma, que cuando sea vacunado también se maneje como corresponde, sin demasiado estrés, para que la vacuna responda en un 100% a su capacidad de producir anticuerpos. Entonces, son todos manejos y son todas cumplir fechas, cumplir movimientos, y en general tener lo mejor posible en el estado nutricional, que depende mucho del medio ambiente también. En el caso nuestro es una industria a cielo abierto, digamos, la ganadería. Entonces, pero es importante, digamos, que tengamos conciencia que también el manejo que nosotros hacemos de los animales previo y post a la vacunación también es importante. La fiebre aftosa no es una zoonosis, por lo que no afecta al hombre ni a los caballos, ni a animales domésticos como los perros y gatos. Sin embargo,
Los focos de la enfermedad generan pérdidas económicas significativas, ya que los países con mayor poder adquisitivo compran carnes libres de aftosa, dejando fuera del mercado a aquellos que tengan animales afectados. Si vos tenés, por ejemplo, un tambo, es muy importante en la pérdida de la producción de leche, ya sea por el estrés que produce la enfermedad, que es fiebre, llagas en la boca, en la lengua, en las pezuñas. Eso produce todo un estrés, hay un aumento de temperatura, y también la aftosa puede, en el caso de las hembras, atacar a las mamas, a la ubre. Entonces ahí también tenés una baja de producción de leche muy importante. Eso es catastrófico. Para el tambo es catastrófico. Para la producción de carne también es importante, porque todo esto que te estaba diciendo que produce en el tambo también lo produce en la producción de carne. Entonces el animal no camina, no come, entonces la producción de carne también se ve muy, muy afectada. Gracias a Dios hay muchos profesionales, sobre todo los jóvenes, que no conocen la aftosa. Yo en mi juventud, que en algún momento lo fui, la conocí, y realmente hasta tenés problemas reproductivos. Depende de la época que te toque. Comúnmente es en el invierno donde más teníamos la aparición de la enfermedad. La fiebre aftosa es la enfermedad del ganado que causa los mayores perjuicios económicos en el mundo. La Argentina, a través de sus organismos oficiales, implementa numerosas acciones destinadas a mantener y mejorar su estatus sanitario con relación a esta enfermedad, entre las que se destacan la vacunación sistemática y obligatoria, vacunaciones estratégicas y la vigilancia epidemiológica. El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires fomenta las campañas que permiten sostener el estatus de país libre de la enfermedad y el acceso a los mercados de exportación, con acciones de capacitación, el acompañamiento de los productores y de las acciones de los organismos oficiales. Básicamente apoyando el plan de vacunación de aftosa, hecho por el Estado, por SENASA, a través de SENASA, y capacitando a los veterinarios, teniendo reuniones con los veterinarios, con los entes, participando en todas las reuniones institucionales, ya sea a nivel provincial como a nivel nacional. Participamos de todas las reuniones, de todos los COPROSA, FADEFA, SENASA, todas esas reuniones se participan y se opina y se trabaja al respecto. O sea, básicamente dando el apoyo a este plan que, digamos, junto con los productores y las entidades privadas, públicas-privadas, ha tenido el éxito que ha tenido. Después de ver cómo se trabaja desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires frente a la fiebre aftosa, queremos agradecerle a sus referentes por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, pero no se vayan, porque en nuestro próximo bloque, a través de una entrevista remota, vamos a estar viendo cómo se puede mejorar la nutrición de los cerdos. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar de producción porcina para conocer algo más de nutrición en esa etapa que va entre la recría y el engorde. Y para tal fin hemos convocado a un especialista, él es Luciano Palestro, se desempeña como técnico en la firma Provimi y le damos la bienvenida a Luciano precisamente para que nos cuentes, Luciano, cómo es la fisiología de los cerdos durante esa etapa. Hola, Leandro, ¿cómo andás? Muchas gracias por tu invitación. Bueno, mira, principalmente uno como objetivo en la etapa del destete de venta lo que busca es lograr la mayor producción de kilos de carnes, podríamos decir, por animal, con el menor recurso posible, en este caso básicamente el alimento. Si uno lograra eso, estaríamos en una condición ideal, podríamos decir. Básicamente la etapa del destete de venta
hay que dividirla, es decir, normalmente nuestro producto es un lechón que viene entre 6 kilos y medio, 7 kilos, dependiendo un poquito de la edad, normalmente ingresan con 21 días promedio en los sistemas de Argentina, aunque hay alguna tendencia a irse a algunos 23, 24, 25 días y alargar un poquito la etapa la estadía en la maternidad, básicamente. Pero bueno, sin duda que ese animalito tiene un requerimiento no solo nutricional, tiene un requerimiento ambiental, podríamos decir, de condiciones de instalaciones, algo distinto a lo que sería nuestro producto final, que es un capón, que normalmente se vende entre 115, 120, 125, también con algunas tendencias, dependiendo del destino final de ese producto, con pesos inclusive hasta 130, 135 kilos. Y con una edad que normalmente va entre los 155 y 180 días, eso básicamente lo termina estableciendo cada sistema, cada objetivo de peso que el productor busque y básicamente el mercado donde ese productor termina vendiendo ese capón. ¿Y qué demanda nutricional tienen los cerdos durante todo ese proceso productivo? Mira, básicamente el lechón ya podemos decir que arrancamos en una etapa de preparación en la maternidad, empieza a consumir los primeros alimentos sólidos, junto obviamente con la leche materna, pero ya empezamos de alguna forma a trabajar y a ir desarrollando su tubo digestivo para lo que van a ser los próximos alimentos que son sólidos. Sin duda que después, destetado ese lechón, viene una etapa que la denominamos de transición, normalmente dura unos 10, 12 días de vida, muchas veces en el caso del programa Rapid Neopic nuestro, involucra tres tipos de alimentos distintos, el pre-starter, el starter y el fase 3. Es una etapa básicamente donde ahí sí queremos trabajar y rápidamente adaptar ese tubo digestivo de un alimento líquido que traía con alto contenido básicamente de lactosa, que era uno de los principales componentes que tiene la leche materna, a alimentos sólidos y básicamente tendiendo a ir hacia la proteína más económica, que es la proteína vegetal, y obviamente fuentes de energética a partir de almidones. Terminada esa etapa, viene una etapa de lo que llamamos de crecimiento rápido, compromete la etapa de lo que es el alimento fase 4, y a partir de ahí ya ingresamos en la etapa de engorde. En la etapa de engorde básicamente, y es importante tener en cuenta que normalmente los cerdos hasta los 65, 75 kilos de peso vivo, va a depender un poco de cada línea genética, pero se mueve más o menos en ese rango. Encontramos algunas limitaciones, principalmente en la cantidad de alimento que ese cerdo puede consumir. Entonces, en esa etapa, para los que hacemos nutrición, es importante trabajar y aportar la mayor cantidad de niveles nutricionales. Luciano, ¿y qué ocurre con la fisiología de esos animales al superar los 75 kilos de peso vivo? El animal ya desarrolla un tubo digestivo que puede responder a consumo, es decir, en caso de que queramos trabajar con un nivel nutricional más bajo o algo, el animal va a tender a responder con un mayor consumo. Eso, o ese equilibrio, o ese punto de inflexión, básicamente va a estar dado por un montón de otras condiciones. Básicamente el precio del alimento, el precio de las materias primas, el precio del cerdo que busquemos, es decir, ahí uno tiene que ir mezclando algunas variables de mercado o económica para ir, como quien dice, haciendo esa nutrición de precisión. ¿Y en qué consiste el programa nutricional que ustedes han desarrollado para estas etapas? Sí, básicamente en la primera etapa, esa etapa de recría o de destete, nuestro programa nutricional se llama Rapid Neopic. Es un programa que trajimos ya es el segundo año que estamos transcurriendo. Es novedoso, sigue siendo disruptivo. Nosotros hace unos cuantos años, en 2013, habíamos iniciado un periodo donde rompimos un paradigma en cuanto a los presupuestos con el programa Rapid, y con el programa Rapid Neopic nos volvimos a desafiar. Sin duda que la compañía a nivel global adquiere conocimientos, ha hecho desarrollo y de alguna forma le hemos encontrado la vuelta para que los alimentos que son más costosos
los usemos el menor tiempo posible, en el menor presupuesto posible, y de alguna forma adaptemos el animal a lo que llamamos las dietas más sencillas, que son aquellas dietas en base a almidón y en base a una proteína de origen vegetal, como son las harinas de soja o los spellers de soja. Haciendo foco en el manejo con la puesta en marcha de estos programas, ¿qué incidencia notaron en la estructura de los costos en relación a la nutrición? Mira, básicamente el programa tiene una característica que es la flexibilidad de adaptarse a distintas condiciones desafiantes que tienen en la granja. Dentro de Rapid Neopeak vamos a encontrar un programa de Maxium, de Performa y de Essential, que básicamente no está linkeado a niveles nutricionales, sino que está linkeado a niveles de desafío. En aquella granja donde encontramos menos desafíos para la producción, podríamos decir, la inversión de parte del productor va a ser menor y el programa Essential se adapta muy bien a esas necesidades. En aquellas granjas donde por alguna cuestión tenemos más desafíos, obviamente que optamos por la opción de Maxium, donde bueno, la inversión en nutrición es un poquito mayor, pero el retorno que se logra básicamente es mucho mejor, podríamos decir. Pero bueno, eso nos da podríamos decir, algo que es muy dinámico en el día a día, inclusive dentro de clientes, en algunas situaciones que sabemos que vamos a estar desafiados, por ejemplo, tenemos que bajar la edad de destete, o estamos destetando cerdos que son de menor peso, o alguna cuestión sanitaria que transcurre en la granja de forma temporal y no logramos resolver, y el programa permite ajustarse a esas distintas necesidades, siempre tomando, podríamos decir, como referencia el mejor equilibrio entre costo y beneficio. Luciano, valoramos mucho el tiempo de esta entrevista remota y te agradecemos, como siempre, el aporte en Saber Rural Más en estos temas tan sensibles a la producción y uno de los pilares como lo es la nutrición en los cerdos. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Los principales problemas ambientales generados por la producción agropecuaria están asociados a la degradación de los suelos. Y en este segmento de Saber Rural les contamos por qué y de qué manera. Con el paso de los planteos mixtos a una agricultura permanente, con una adaptación de la ganadería a modelos intensivos, se han elevado las agresiones al medio ambiente, afectando los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Tenemos una alta densidad de animales por metro cuadrado en los corrales de encierro, con toda una cuestión respecto de ingenieril, si se quiere, de fabricar esos corrales que en principio implican decapitar la primera capa de suelo, que es el horizonte A, y empezar a apoyar todo lo que es el estiércol sobre el segundo horizonte, que es básicamente el BT. A medida que se limpian los corrales de encierro, se va gastando también esta capa BT y terminan apoyados sobre la capa de tosca. Mucha gente cree que la capa de tosca, que es una capa bastante cementada por carbonato de calcio, es algo así como un sello impermeable, y hemos demostrado que lamentablemente no es así a través de una tesis de especialización, y vemos que a través de fracturas de la tosca logran ingresar estiércol en suspensión con nutrientes que derivan de ese estiércol, pero también bacterias. Puede pasar la bacteria colifecal, la Escherichia coli fecal. Entendemos que no tiene demasiada movilidad luego de ese pasaje por la tosca, pero están vivas, están activas, digamos. Eso nos ha generado algún nivel de preocupación. Básicamente porque estamos en una región donde en teoría no deberíamos tener field lot. El field lot se recomienda en regiones con precipitaciones inferiores a los 750 milímetros anuales, y el punto de estudio que nosotros teníamos en particular de corrales de encierro en Tandil, hoy Tandil tiene 1000 milímetros anuales. Entonces esto genera toda una dinámica de ingreso vertical de sustancias y también
de transporte lateral por pendiente, sobre todo en zona serrana, que es propio de lo que se llama generación y administración y manejo de purines. En los sistemas de producción intensiva bovina en feedlot, uno de los aspectos con implicancia ambiental es el destino de los efluentes líquidos y sólidos. Diferentes factores influyen en las características químicas del compost de corral y debido a su composición mineral, es posible su uso como fertilizante o abono. Nosotros traíamos algo de experiencia ya en residuos sólidos urbanos y nos llamó mucho la atención el comportamiento y las características de estos compost de corral de encierro bovino. Una característica que tienen, o algo que los hermana con los sólidos urbanos, es que el pH es alrededor de 7. Cuando están bien descompuestos y bien compostados, el pH es el óptimo, digamos, para básicamente cualquier uso. Pero sí tienen algo que los hermana, que es que la conductividad eléctrica es elevada y es producto de la descomposición intensa que tienen los materiales en las pilas o trincheras de compost. Eso hace que cuando uno los quiere utilizar, los tiene que diluir o los tiene que aplicar con dosis relativamente bajas al suelo. Cuando uno planifica aplicar ese compost como abono, no es lo mismo si la muestra tiene 2 o 12 gramos de fósforo por kilogramo. Así que eso es un llamado a la atención a justamente valorar, caracterizar esos elementos. Tienen mucho nitrógeno y trabajos de incubación en laboratorio nos demuestran que solamente 1/3 de ese nitrógeno total está disponible para las plantas. La relación carbono-nitrógeno, que es algo que se estudia también para analizarlos como abono o aplicarlos como sustrato, es relativamente baja. Por eso la aplicación continuada al suelo durante muchos años enriquece el contenido de enriquece el contenido de nitrógeno, pero no logra modificar demasiado lo que es el contenido de carbono. Los principales problemas ambientales generados por la producción agropecuaria moderna están asociados a la degradación del suelo, la contaminación del ambiente y la pérdida de biodiversidad. Frente a esa realidad, desde la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, se impulsan trabajos de valoración del compost generado en los sistemas de encierre a corral, obteniéndose información y desarrollándose diversas líneas de investigación. El fósforo justamente nos interesaba porque es uno de los componentes de este compost que fácilmente puede saturar el suelo y generar contaminaciones. Entonces era una parte importante cuantificar la presencia del fósforo total en estos compost. Y bueno, dentro de este trabajo que venimos desarrollando, donde recolectamos muestras de distintos establecimientos de la región, encontramos una importante presencia de ese nutriente, del orden de entre 2 y 12 gramos por kilogramo. Entonces, y eso por un lado nos puso en alerta porque son cantidades importantes y hay una variación importante dependiendo de la muestra. Cuando ingresan las muestras se cuantifica el contenido de nitrógeno como nitratos, el contenido de nitrógeno como amonio. A veces puede ser elevado y podría resultar fitotóxico para las plantas, sobre todo lo que es aplicación de estiércol fresco o compost fresco genera este tipo de problemas. Se trabaja con la cuantificación de carbono soluble, nitrógeno soluble, relación carbono-nitrógeno total, pH, conductividad eléctrica, fósforo total, que es la especialidad de Alberto, y después el grupo de microbiología, hay un grupo que va acoplado al laboratorio de análisis de suelo, cuantifica colis totales, colis fecales y aísla después a nivel molecular y busca lo que se conoce como factores de virulencia. Por ahí la tarea de los físicos, que es mi especialidad, es tratar de estar pensando siempre en llegar a esas soluciones que por ahí pueden estar 5, 10, 20 años adelante, pero uno las tiene que ir pensando, y es justamente tratar de considerar todas esas limitaciones. Entonces, en ese sentido, se nos ocurrió utilizar la técnica de plasmas inducidos por láser,
que es una técnica en la cual uno con un pulso láser de mucha intensidad puede ablacionar la muestra, como hacer una chispa, y esa chispa tiene información atómica. Así que estuvimos trabajando con las muestras y bueno, desarrollando una técnica, algo que nos permita correlacionar la información que nos da la técnica de espectroscopía láser con las técnicas químicas. Así que en eso estamos en la etapa de laboratorio, pero la idea es que si uno consigue desarrollar esa técnica, podría hacerla compacta de forma tal de que pueda hacer algo que se pueda realizar a campo, ¿sí? Así que ese es el horizonte con el que estamos trabajando. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.